En 2025, de hecho, la UME ya estimó que vamos a estar en déficit en cuanto a nuestra producción. Es decir, la demanda de gas en Colombia va a ser mayor que la capacidad de producción del país. Efectivamente, el llamado es a una mayor generación de confianza y de certidumbre en las reglas de juego para que las decisiones de largo plazo se puedan tomar a tiempo y que no estemos al cabo de unos años angustiados por las consecuencias de las inversiones que no se dieron en este momento. Es importante que el gobierno de cierta forma de certidumbre sobre el mecanismo de vigencias futuras, porque no solamente va a afectar a los proyectos que actualmente se están desarrollando, sino los proyectos futuros que necesita el país. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro episodio número 12 del podcast Hablemos de Economía, de Investigaciones Económicas Corfi Colombiana. Mi nombre es Camila Orbegoso, directora de Análisis Sectorial y Temas de Sostenibilidad, y hoy me acompañan Nicolás Cruz y Andrés Felipe Gallego, analistas específicamente de esta área de análisis sectorial, porque vamos a abordar dos de los temas que hemos tratado en nuestros editoriales semanales en la última quincena. En especial vamos a abordar el sector de infraestructura y el sector de hidrocarburos, con un énfasis especial en el tema de petróleo y de gas, dos temas muy sonados a lo largo de este año, que además han tenido como unos choques especiales o una coyuntura más desafiante en el marco de lo que ha venido sucediendo con temas regulatorios, con temas de incentivos del gobierno nacional, con temas de reglas de juego a lo largo de este año, y por lo tanto pues es importante abordar estos temas. Ya les voy a explicar más en detalle en qué consistieron estos dos editoriales, pero estos dos sectores en particular tienen como un factor en común, y es el peso que tienen dentro de la inversión. Recordemos, y esto lo hemos abordado en podcasts pasados, la inversión es uno de los componentes más golpeados de la economía colombiana. Se viene contrayendo durante los últimos 2 años, el primer trimestre de este año sigue siendo negativo, y es uno de los focos de atención para esa reactivación tan deseada por empresas y todos los agentes de la economía. Entonces es importante entender qué está pasando detrás de la inversión en estos dos grandes sectores, porque aquí básicamente está como el Pareto de la inversión del país: el sector de infraestructura en construcción y el sector de hidrocarburos. En los dos editoriales de las últimas semanas abordamos dos temas que vamos a profundizar hoy. El primero, y sobre el sector de hidrocarburos, es el tema de la autosuficiencia energética. Hemos tenido varios mensajes de pronto encontrados a lo largo del año. En las últimas semanas la ANH actualizó su informe de reservas. Ahí tuvimos unos mensajes muy importantes de política pública hacia adelante, de lo que debería estar haciendo el país, en los que ahorita Andrés va a profundizar. Pero además hemos visto cifras de producción de petróleo creciendo, un poco en contravía de lo que antes preveíamos que iba a pasar, con todo el tema de mayores impuestos al sector, y pues esto ha generado sorpresa en los participantes del sector, porque sigue creciendo la producción de petróleo. Y por otro lado vamos a hablar del sector de infraestructura, que ha enfrentado una coyuntura difícil en temas de las reglas de juego, específicamente con respecto a lo que son las vigencias futuras. De hecho, también la idea es profundizar un poco en este componente. En el editorial que fue publicado esta semana abordamos los compromisos que se tienen en vigencias futuras para el 2025 y cuál es el panorama fiscal del gobierno nacional central y el presupuesto que se debe comenzar a tramitar en el Congreso en los próximos meses, con miras a ser aprobado en octubre, y el espacio fiscal que están teniendo estos proyectos de infraestructura. Como ustedes saben, pues esto es un tema que también ha sido bastante sonado esta semana, y así con esta breve introducción voy a darle paso a nuestros analistas invitados del día de hoy. Empiezo por el sector de hidrocarburos, que además en el marco del Congreso de Andesco de Servicios Públicos cogió mucha más relevancia este tema por específicamente la preocupación de la autosuficiencia energética. Andrés, cuéntanos qué está pasando respecto a esta discusión de la suficiencia energética que tiene Colombia actualmente. Bueno, gracias Camila, y un saludo para todos nuestros oyentes. Yo creo que ese es un tema que ha sonado recientemente. De hecho, pues obviamente este es un sector que para nadie es un secreto, ha enfrentado una coyuntura difícil, ha enfrentado un entorno también, digamos, institucional, político, complicado, digamos, con el gobierno actual. Hay unas dificultades probablemente que tiene el sector, y eso también, pues, esas mismas dificultades se reflejan también en qué es lo que va a pasar con la autosuficiencia energética de Colombia
en los próximos años. Entonces, digamos que básicamente hoy en Colombia tenemos dos mensajes, si uno quisiera separar de pronto todo el segmento, todo el sector de hidrocarburos. Y es una cosa lo que pasa con petróleo y otra cosa lo que pasa con gas. Entonces podríamos empezar con gas, que es tal vez ese hidrocarburo que más suena en cuanto a la autosuficiencia energética. Hemos escuchado mucho, no sé, qué pasa con la importación, vamos a importar gas de Venezuela, qué pasa con la producción. La producción viene cayendo, la producción desde finales de 2022 viene cayendo, pero eso también va anclado a un tema que preocupa bastante y son las reservas. Las reservas de gas vienen cayendo. Ahora, esto no es un tema solamente, digamos, de la coyuntura reciente y del actual gobierno, sino es un tema que viene desde hace cerca de 10 años. Las reservas de gas vienen cayendo y al final como un poco esa preocupación sobre pues, qué vamos a hacer para afrontar esas restricciones que tenemos en este producto, pues sí se trasladan a la importación. De hecho, nosotros encontramos en nuestro informe que recientemente empezamos a importar gas desde Estados Unidos y de Trinidad y Tobago. De hecho, entre enero y marzo tuvimos también, justo coincidió, digamos, caídas en la producción, pero pues incrementos en la demanda por gas, y esto específicamente también pues teniendo una coyuntura específica, y fue el fenómeno del Niño, ¿no? Pues hay que recordar que todo ese tema del fenómeno del Niño, los embalses llegaron a mínimos históricos, entonces al final las plantas o un poco esas generadoras hidráulicas pues estuvieron como un poco en mínimos de su capacidad, y pues eso tuvo que ser reemplazado precisamente por esas plantas térmicas, pues tanto de carbón como de gas. Esas mayores presiones o necesidades de gas para suplir esa parte de la energía que ya no estaba produciendo las hidroeléctricas, pues tocó sacarle a algún lado, y como estamos produciendo menos, digamos un poco, eso al final tocó importarlo, y de nuevo, de hecho en abril llegamos a importar cerca del 30% del todo el suministro de gas en Colombia. Entonces eso es bien relevante porque por un lado ya nos está poniendo presión, y de nuevo eso fue un tema, digamos, coyuntural, un poco, pues puede decirse atípico entre comillas porque fue el fenómeno del Niño. Pero de nuevo va a ser esto probablemente la nueva normalidad, y es que al final, en 2025, de hecho, la UME ya estimó que vamos a estar en déficit en cuanto a nuestra producción. Es decir, la demanda de gas en Colombia va a ser mayor que la capacidad de producción del país. Y de nuevo, ¿cuál es la alternativa probablemente más, digamos, inmediata? Y es lo que ha dicho el gobierno nacional, incluso desde distintos analistas ya se ha dicho, y es, pues esa importación de gas es una realidad. Y ahí, para interrumpirse un momento, Andrés, es importante que nuestros oyentes tengan presente que no es simplemente el hecho de importar el gas lo que nos angustia de que no sea nacional, sino es el costo, porque ese gas importado es mucho más costoso que el gas que extraemos en Colombia. Y conectando con el tema de la inversión, pues este es el resultado de una ausencia o falencia en la inversión que debimos haber hecho en años anteriores para poder haber aumentado esas reservas de hidrocarburos, tanto en el caso de petróleo como de gas, porque en la medida en que hay una mayor inversión hay una mayor probabilidad de descubrir nuevos yacimientos y potencial de explotación posterior. Entonces, si bien estamos a tiempo de comenzar a invertir, porque un poco la discusión ahorita es cómo hacemos para que esta brecha respecto al gas que utilizamos internamente y el gas que podemos generar internamente no sea permanente, sino cómo la cerramos más adelante. Ahí de pronto ahorita, para que ampliemos un poco el potencial offshore, hay muchos desafíos, ¿no? No significa que no podamos como país producir ese gas, pero hay temas regulatorios, desincentivos a la inversión, de cómo extraer ese gas que de pronto sí podemos tener a partir de 2027, si no estoy mal. Al final, digamos, uno puede decir, ya estamos tal vez un poco tarde para afrontar las necesidades de gas inmediatas. Es decir, ya para 2025, pues, este es un sector que trabaja a largo plazo. Entonces, las inversiones que se hicieron muchos años atrás, al final, son las que se están viendo un poco hoy los resultados en precisamente esa producción. Entonces, probablemente para 2025 ya, digamos, sí hay cosas que hacer, pero realmente lo que uno tiene que mirar es, al final, bueno, iremos hacia el mediano plazo, cuáles son esos retos, cuáles son esos mensajes que desde el gobierno están dando para precisamente enfrentar este reto en la autosuficiencia energética. Y precisamente tú hablabas sobre el potencial offshore, que es algo que de hecho el gobierno también ha venido, digamos, impulsando un poco, pues no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores. Pero este es, digamos, eso es un potencial gigante, pero también que depende de muchas cosas. Y digamos, el potencial offshore depende
digamos, al final va a depender de temas de carácter regulatorio, cómo se van a resolver esos cuellos de botella en licencias ambientales, consultas previas, también cómo se van a desarrollar esos proyectos de inversión en infraestructura que permita conectar esos campos, pues, costa afuera. Entonces, al final, es un potencial gigante, pero que también depende de las decisiones que hoy mismo estamos tomando. Entonces, lo que hoy estemos haciendo como país para incentivar, digamos, la construcción un poco de esa autosuficiencia en el mediano plazo es lo que al final tendremos o veremos en los próximos años. Y hay otro tema, ¿no?, que creo que eso se dice mucho en el ámbito del sector, y es la decisión del gobierno de no otorgar nuevos contratos de exploración. Y eso es insistente, digamos, yo creo que todos o la mayoría de los analistas hemos sido muy insistentes con este tema, pero no es digamos, nunca sobra. O sea, al final, de nuevo, generar nuevos contratos de exploración pues también generan mayores probabilidades de encontrar esos yacimientos que permitan también afrontar el incremento de la demanda, pues por un lado de gas, pero también pues en el tema de petróleo. Entonces, al final, el gobierno sí tiene distintas herramientas. O sea, hay un gran potencial en estos proyectos offshore, pero de nuevo todo dependerá de lo que hagamos en estos años. De acuerdo, efectivamente, y como lo mencionas, ese editorial, ese informe, un llamado de atención de estamos enfrentando una coyuntura crítica en estos dos sectores, tanto en el caso de infraestructura como en el caso de hidrocarburos. Estamos a tiempo de hacer cosas para darle la vuelta a esta situación en los próximos años, no es inmediato, porque como lo decía bien Andrés ahorita, las inversiones requieren una planeación de largo plazo y por lo tanto son decisiones, las medidas que hoy se toman afectan decisiones por más de 1 o 2 años, sino en adelante, y pues hay que generar las condiciones que puedan cimentar esa reactivación de la inversión en el sector de hidrocarburos para cerrar esa brecha futura de reservas y de producción nacional versus demanda. Pero ya antes de pasar un poco al detalle de lo que está pasando específicamente con la producción de petróleo, quisiera conectar con el otro llamado de atención que de hecho fue el que hicimos esta semana, que es en el sector de infraestructura. El sector de infraestructura también está enfrentando una coyuntura un poco desafiante porque las vigencias futuras, que son un instrumento central en la planeación de las grandes obras, sobre todo de cuarta generación, de tercera generación y ahora de quinta generación del país, para la financiación. ¿Por qué? Porque las vigencias futuras le dan un respaldo a la estructuración de esos proyectos y permiten que el gobierno, al poner una garantía de unos recursos futuros, estos proyectos logren tener una financiación a un menor costo. Y en los últimos meses lo que hemos visto es como unas dudas en torno a la disposición del gobierno de querer cumplir con esos compromisos pactados previamente en unos proyectos que de pronto no son a los que ahora quisieran estar apostándole. Y esa restricción o esa interacción entre los recursos disponibles fiscales y los nuevos proyectos o los proyectos a los que quisiera apostarle el gobierno actual ha generado mucha incertidumbre en el sector, sobre todo con lo que ocurrió a inicios de año con el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación del 2024, y de cara al próximo presupuesto 2025 hicimos este llamado de atención esta semana. Por favor, Nicolás, amplíanos un poco más sobre qué fue lo que hicimos y qué encontramos en el marco fiscal de mediano plazo específicamente. Gracias, Camila, un saludo a nuestros oyentes. Bueno, primero me gustaría empezar como ampliando más el concepto de vigencias futuras. Las vigencias futuras son como un mecanismo que compromete recursos de presupuestos futuros para desarrollar proyectos de gran envergadura, como pueden ser proyectos en infraestructura. Entonces, de aquí la relevancia para tratar esos temas. Nosotros, pues, aprovechando que hace poco se publicó el marco fiscal de mediano plazo, pues quisimos ver cómo iban a ser esas asignaciones de vigencias futuras, que son recursos que se comprometen para 3 décadas. Entonces, digamos que pues lo primero que encontramos es que esa asignación de recursos iba a ser en torno a 185 billones de pesos. Estas vigencias futuras, a ser asignadas a proyectos de gran envergadura, pues la mayoría son asignadas a proyectos de inversión. Hay un porcentaje muy pequeño que es destinado a gasto en funcionamiento. Y pues, digamos, el 95% de esos recursos van a ser destinados a la inversión. Digamos que dentro de esa inversión, pues, el gran componente es a la inversión en transporte. Digamos, transporte tiene un gran peso dentro de la inversión, y específicamente los proyectos de asociaciones público-privadas y el Metro de Bogotá. ¿Por qué quisimos, digamos, poner el foco en este concepto? Pues digamos que
al tener una gran participación los proyectos APP, pues el desarrollo de esto, como decías tú al principio, es fundamental las vigencias futuras porque es una garantía de los ingresos que invierten las empresas privadas para llevar a cabo los procesos de construcción de infraestructura y su posterior funcionamiento. Entonces, esta garantía de estos ingresos pues hace que haya una mayor confianza por parte de la empresa privada y que se lleven a cabo sus proyectos que en caso de que el gobierno solo fuera el ente que pudiera construir, pues no se podrían llevar a cabo porque tiene una inflexibilidad de ingresos. Lo que encontramos específicamente es que para lo que queda del gobierno todavía hay algunos recursos de vigencias futuras, específicamente 46,8 billones de pesos, en los cuales su mayoría están destinados a la inversión, pero lo que se nos hace de cierta forma curioso es que hay un gran componente destinado al gasto en funcionamiento, cerca de 9,6 billones de pesos. Digamos que al hacer la comparación con lo publicado en el marco fiscal de 2023 y lo recientemente publicado en el marco 2024, vemos que hay un aumento de cerca del 47% del gasto del funcionamiento, lo cual pues nos preocupa porque pues naturalmente el gasto de inversión ha bajado y pues lo que nosotros queremos es que en un contexto en donde la inversión es baja, en donde el crecimiento es bajo, pues que el gobierno de cierta forma tenga nuevos proyectos de inversiones que potencien el crecimiento económico y pues viendo las vigencias futuras destinadas a lo que queda del gobierno, pues vemos que no es así, que la inversión cayó como naturalmente tiene que ser, pero que no, de cierta forma no sabemos por qué el componente de funcionamiento aumentó. Sí, de hecho, y para nuestros oyentes de pronto es importante entender por qué estamos haciendo esa conexión entre vigencias futuras y el presupuesto del próximo año. Como ahorita lo explicaba Nicolás, realmente las vigencias futuras son un instrumento muy poderoso para poder apalancar más inversión, es decir, el gobierno pone una parte que después se puede multiplicar por 3 o por 4 en el total de inversión y por eso es que tienen un poder tan grande en la capacidad de desarrollar proyectos de infraestructura que permitan cerrar unas brechas muy fuertes de competitividad que tiene el país, pero a la vez es una inflexibilidad presupuestal. ¿Qué es una inflexibilidad presupuestal? Que en el momento en el que yo voy a decidir en qué me voy a gastar el presupuesto de este año, yo ya tengo por derecha, me empiezan a descontar. Puede ser un ejemplo de un hogar, entonces yo tengo mi sueldo, me entregan mi sueldo, no, pero tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los servicios públicos. ¿Cuánto me queda al final para decidir si me voy a gastar en el concierto que quiero asistir o me voy a ir de viaje? Eso sería el remanente de lo que yo tengo realmente un margen de maniobra después de descontar todo lo que ya tengo que pagar sí o sí ese mes. Algo similar le ocurre al gobierno nacional, entonces dice, bueno, yo tengo que pagar salarios, tengo que pagar el servicio de deuda pública, tengo que pagar pensiones, tengo que pagar las transferencias a las regiones y después de todo eso, además tengo que pagar las vigencias futuras. ¿Por qué? Porque estos son compromisos de pago que hice en años anteriores y por eso cuando ya llega el momento de pagarlas, pues está determinado así como si fuese incluso un fallo de una corte, yo lo tengo que pagar y a eso nos referimos con que es una inflexibilidad. ¿Cuál es el problema de eso? Que igual es un instrumento muy poderoso, no queremos desincentivarlo, sino que se debe focalizar adecuadamente y como lo decía ahorita Nicolás, pues no es lo ideal que el porcentaje más elevado de vigencias futuras del próximo año o en adelante se enfoque en funcionamiento, porque este es un instrumento muy poderoso de inversión para reactivar esa inversión en todos los sectores, no solo en infraestructura, que es tan anhelada en este momento en el país. Entonces es un instrumento que es muy poderoso, pero a la vez le quita margen de maniobra. Y en un contexto de dificultades fiscales en el que los ingresos fiscales también están cayendo, hemos visto las noticias de lo que ha pasado con el recaudo tributario de la DIAN este año, algunos fallos que han afectado como el tema de las regalías que también impacta al sector petrolero que estamos discutiendo en este podcast. Efectivamente, pues eso reduce la capacidad de cuánto me queda al final de pagar todas esas cosas inflexibles, cuánto me queda para lo nuevo que yo quiero desarrollar como gobierno de turno. Y es ahí donde vemos que el gobierno actual va a estar un poco más apretado en el presupuesto del próximo año. También como resaltando ese componente de inflexibilidad, pues me gustaría decirle a nuestros oyentes que digamos que hace poco el gobierno nacional promulgó un decreto en donde se hacía un recorte de 20 billones del presupuesto, se recortó una parte sustancial en gasto en funcionamiento y otra parte en inversión, pero que dado el componente inflexible de las vigencias futuras, pues el gobierno no pudo, digamos, recortar presupuesto de vigencias futuras.
Entonces digamos que eso demuestra esa fortaleza de hecho. exacto, demuestra la fortaleza del mecanismo, que ya como son compromisos de vigencias anteriores, digamos que esas asignaciones no se pueden modificar. Y esto me da también pie a hablar de que, bueno, de como no se pueden modificar estas asignaciones, para el próximo año el gobierno de cierta forma tiene una presión muy alta fiscal en torno al gasto de inversión. El gasto de inversión de vigencias futuras para el 2025 está en torno a los 21 billones de pesos. Esto va a corresponder al 42% del gasto de inversión del gobierno nacional, por lo cual, como tú decías, tiene poco espacio para, digamos, llevar a cabo sus propios proyectos de inversión, y también le surge como una dificultad para garantizar esa sostenibilidad fiscal que ahorita, digamos, nos está generando como cierta forma un problema por no tener los ingresos fiscales que esperábamos, y por eso pues el gobierno le ha tocado de cierta forma promulgar un decreto en donde se recorten recursos. Sí, en la línea de lo que más se ha discutido, que son las vigencias futuras para infraestructura, otra de las sorpresas que nos encontrábamos en el desarrollo de este informe es que los recursos que se van a destinar a proyectos 4G y al Metro de Bogotá el próximo año ascienden apenas al 25% alrededor de todas las vigencias futuras de inversión del otro año. Es decir, aquí hay unos compromisos muy grandes, pero también de funcionamiento, vigencias que ha autorizado el gobierno en turno, no es de gobiernos pasados, y eso también está generando como que haya una dinámica del mismo gobierno generando compromisos futuros que están haciendo que de repente pareciera que pesan más estas de transporte, del sector transporte, pero estas son las críticas. Si tuviésemos que repriorizar, deberíamos estar recortando las de funcionamiento y no las de inversión de estos proyectos tan estratégicos para el país. Y adicionalmente, pues a este tema que también ha impactado al sector infraestructura, otra de las consideraciones que hacíamos en vigencias futuras es que todas las dudas en torno a pagar o no pagar las vigencias futuras, a pesar de que es un mecanismo muy fuerte y que se tienen que pagar, lo único que han hecho es que los inversionistas perciban como más riesgoso financiar esa infraestructura, y eso va a hacer más caro poder construir hacia adelante los otros proyectos, sobre todo los 5G que están en curso y que vienen en estructuración, que son estratégicos para el país. Y antes de pronto dar como unos comentarios finales, me gustaría, Andrés, que cerráramos con lo que ha sucedido con la sorpresa positiva en la producción de petróleo, porque no todo ha sido negativo. Aquí tenemos un factor positivo, nos gustaría que hubiese más, sobre todo inversión en exploración para mantener eso en el tiempo, pero al menos los datos recientes han sido positivos en esa materia. Conectando un poco con el tema de infraestructura, aquí hay digamos, uno puede relacionar más bien una palabra con inversión, y es confianza. Y al final es cuáles son los mensajes de nuevo que estamos haciendo como país que permitan desarrollar nuevos proyectos, en este caso de mayor exploración de hidrocarburos o en su efecto de generación de nuevos proyectos de infraestructura. Pero de nuevo, sin esos mensajes de confianza, pues es muy difícil que ese sector al final, o estos dos sectores, pues terminen consolidándose. Los inversionistas necesitan unos mensajes certeros, digamos, al final unas líneas de políticas muy claras, y el gobierno, digamos, a veces sí ha sido un poco, digamos, claro en algunas de sus posturas, pero también un poco en contra de alguna dinámica que pueda generar desarrollo, digamos, en el sector de hidrocarburos y en el sector de infraestructura en el mediano y largo plazo. Pero bueno, digamos, un poco retomando ya como tal el sector de hidrocarburos y de petróleo. En efecto, y pronto un poco a diferencia de lo que se pensaba hace tal vez un año o incluso varios meses, la producción de petróleo ha venido aumentando. Y ha venido aumentando hasta tal punto que en abril alcanzó su cifra más alta desde el inicio de la pandemia. La producción de petróleo ha tenido una tendencia creciente desde 2020, y esto es positivo porque de nuevo pues sí ha enfrentado de nuevo una coyuntura difícil, como lo mencionabas al inicio, mayores presiones tributarias, también digamos unos mensajes poco amigables para la inversión en el sector. Obviamente esta negativa, por ejemplo, de la no otorgar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Entonces al final, pues esos mensajes negativos uno podía pensar, bueno, al final esto va a tener repercusión en la producción. La pregunta era, tal vez, ¿cuándo? Muchos pensaban tal vez que iba a ser 2024 el año donde iba a caer la producción de petróleo, lo cual no ha sido así. Esto hay que cogerlo también con pinzas, digamos, por un lado esto es de nuevo positivo, también hay que resaltar que estamos en un entorno de precios altos del petróleo. Recordemos que en 2022 también los precios del petróleo incluso superaron los $100 por barril en su referencia Brent, e incluso en 2023, ya luego un poco de la moderación del contexto geopolítico en el mundo,
los precios igual siguieron por encima de los $80. Esto de nuevo es positivo, digamos, de alguna manera genera incentivos para que la producción por lo menos o se mantenga o aumente o no caiga tanto como uno lo quiera ver, pero al final esto es, digamos, un fundamental que sí, digamos, afecta positivamente el sector petrolero. Ahora, de nuevo, esta es la parte un poco positiva de la producción. La parte de pronto que no es tan interesante, que no es tan chévere, es que al final este incremento en la producción no ha sido generalizada. ¿Y con qué me refiero a que no ha sido generalizada? Es que al final de todos los campos de producción, al final tenemos muy pocos, específicamente dos, son los dos campos que mencionamos en nuestro informe, están explicando ese incremento de la producción en la pospandemia. Entonces, un poco, en Colombia en 2024 tenemos cerca de 340 campos de petróleo que están produciendo petróleo, pero solo dos de ellos, uno es Caño Sureste y el otro es Índico, explican cerca del 65% del aumento de esa producción de petróleo pospandemia. Entonces tenemos que solo dos campos ya explican más de la mitad de la producción, pero cuando uno va a ver el resto de campos, realmente uno no ve pues ese incremento en la producción. De hecho, cerca del 54% de los campos o de los pozos han presentado una reducción en su producción después de la pandemia. Entonces, de nuevo, esto es el componente general, digamos, un poco el aumento de la producción es positivo como país porque eso nos genera, digamos, mayores ingresos, digamos, también mayor crecimiento o empleo, como uno lo quiera ver, pero está concentrado en solamente dos campos petroleros. Y aquí también otro dato bien interesante es que al final en Colombia estamos produciendo más petróleo con esos dos campos, pero cada vez menos campos son los que producen petróleo. De hecho, en 2019 producíamos en 417 campos, pero en 2024, como ya mencionaba, solamente en 342, una caída de cerca de 80 campos en estos 5 años. Entonces, de nuevo, esto es positivo, pero pues al final nos deja un poco a la deriva de qué es lo que pase con Caño Sureste e Índico. Aquí también, digamos, quiero también resaltar la cara positiva, pero un poco también este incremento de la producción no es suficiente. ¿Y a qué me refiero con que no es suficiente? En 2019 producíamos cerca de un 10% más de petróleo que hoy. Y esa brecha no se ha podido alcanzar después de la pandemia. De nuevo, la tendencia es positiva, eso es muy bueno, pero de nuevo no estamos alcanzando los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia. E incluso si uno se quiere ir un poquito más atrás, no alcanzamos tampoco los niveles de producción de 2015. Hoy producimos un 20% menos petróleo que 2015. Eso al final ha sido resultado, como ustedes o como tú lo habías dicho, Cami, pues de esas decisiones de inversión que se tomaron hace bastantes años. De hecho, desde 2015, digamos, los niveles de inversión en exploración y producción nunca alcanzaron los niveles de 2014. Es decir, en todos estos 8, 9 años nunca alcanzamos los niveles de inversión que tuvimos en 2014. ¿Y esto al final en qué se traduce? Pues de nuevo, en menores probabilidades digamos, un poco de encontrar esos hidrocarburos. Producimos hoy menos y de nuevo eso tiene pues serias implicaciones en temas obviamente de crecimiento económico y fiscales. Sí, de hecho aquí lo que parece es que lo que está pasando con gas hoy es como un mal presagio de lo que va a pasar con petróleo, porque más o menos esto empezó a ocurrir hace unos años con gas, cae la producción y para sorpresa de todos además podríamos llegar a un escenario en el que importemos también petróleo, porque la demanda de combustible en Colombia también está creciendo, paradójicamente, aún con el tema de transición energética. Los carros eléctricos han crecido, pero no al ritmo que se debiera. Y la demanda de combustible creció cerca de un 25% en este periodo post-pandemia y cada día producimos menos petróleo. Entonces, esa brecha puede empezar a ampliarse hasta que lleguemos a un día como este año para el efecto del gas, en que si no se da la suficiente inversión, pues también terminaremos importando el combustible, el petróleo para las refinadoras de combustible en Colombia. Aquí, y ya para cerrar, me gustaría darte la palabra, Nicolás, de pronto con algunas apreciaciones finales sobre este tema de inversión en infraestructura y la importancia de este informe. Un poco en línea con lo último que mencionaba Andrés, digamos, es importante que el gobierno, de cierta forma, de certidumbre sobre el mecanismo de vigencias futuras, porque no solamente va a afectar a los proyectos que actualmente se están desarrollando, sino los proyectos futuros que necesita el país. Digamos, recordemos que, pues, como lo hemos hablado en nuestros informes pasados, el sector de infraestructura pues es un sector demasiado importante para la economía, que es un sector que genera empleos, tiene grandes encadenamientos con otros sectores de la economía, permite aumentar la competitividad del país, que seamos más productivos. Entonces, por eso es necesario que, digamos, que haya certidumbre sobre este mecanismo que, pues, como hemos visto,
a lo largo de los últimos 30 años, pues ha permitido, de la mano de las asociaciones público-privadas, que se desarrolle la infraestructura del país. Ese rezago que pues ha tenido el país en infraestructura ha permitido ese desarrollo, y pues de cierta forma se quiere continuar con ese mecanismo en el cual pues el país se siga desarrollando, no solo económicamente sino también socialmente, pero pues para eso necesitamos que el mecanismo de vigencias futuras permanezca con esa fortaleza que lo ha caracterizado en los últimos años. Sí, efectivamente, y ya para cerrar en este podcast, en los dos sectores que abordamos hoy vimos un poco más desde el nivel micro aplicado cómo esa caída en la inversión que parece tan angustiante se traduce al día a día de los sectores productivos del país, como el sector de hidrocarburos, como el sector de infraestructura, y como lo decían los dos ahorita, efectivamente el llamado es a una mayor generación de confianza y de certidumbre en las reglas de juego para que las decisiones de largo plazo se puedan tomar a tiempo y que no estemos al cabo de unos años angustiados por las consecuencias de las inversiones que no se dieron en este momento. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos hoy y nos vemos en 15 días en nuestra siguiente edición del podcast Hablemos de Economía.